am I, you are you, we are we could live in such harmony. Técnica de la distracción. Con esta técnica se pretende mantener a las personas distraídas para que no nos demos cuenta de los cambios que llevan a cabo los diferentes gobiernos y así alejarnos de los problemas sociales que conllevan estos cambios y que son realmente importantes. Distraernos con el deporte. Cuando España jugó la Mundial de Fútbol, hubo una gran exaltación de la nación. Todo el mundo parecía haberse olvidado de la crisis, del desempleo, y el gobierno es consciente de que el deporte promueve este tipo de distracción. Y no solo con el fútbol, también pasa con otros deportes, como el tenis, la natación, y por ello lo utiliza como nombre. Peace will find us with harmony. So trade your guns and fight with us. We fight for love, and peace will find us with harmony. And I am praying for the day when you and I and he and she are we. When you and I and he and she are we. Humanity will sing harmony. El principio de acción, reacción, solución consiste en la creación de un problema para que la población actúe de una manera determinada y así poder implantar las soluciones que pretendían en un primer momento. Es decir, pretenden encaminar a la población a una determinada situación. Se podría utilizar de ejemplo los recortes que se hacen en la educación pública, que disminuyen la eficiencia de esta para favorecer la educación privada, lo cual es un ejemplo del neoliberalismo y de la privatización que el gobierno español pretende que se llevara a cabo. Humanity will sing harmony. Estrategia de la gradualidad. Esta estrategia se utiliza para aquellos cambios que de ser realizados de una sola vez serían rechazados, incluso llegando a causar varias revueltas. El Estado intenta llegar a su realidad incorporando poco a poco medidas que de forma indirecta o directa alcanzan su objetivo. Por ejemplo, la subida del impuesto cada vez más paulatina y sin remedio ni vuelta atrás ha hecho que España tenga uno de los impuestos cada vez mayores, encabezando la lista de los países europeos, con un porcentaje de IVA cultural del 21%. En otros países, como por ejemplo Noruega, es al 0%. Will be the death of us, I swear, I swear. And oh, 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 ooh. I'm running my mouth just like I got her, but I surely don't, because she's so oh, 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 oh. Rock and roll out of my La cuarta estrategia es la estrategia de diferir. Esta estrategia consiste en demorar una propuesta que se podía realizar en un corto periodo de tiempo, llevándolo a cabo en un periodo más largo. Las personas tienden a aceptar esta realidad, que el día de mañana será mejor, por lo que prefieren, por ejemplo, el anuncio de la subida del IVA en 2 años que en un mes, para así poder hacerse la idea. Y aunque cuando llegue la fecha sigue siendo lo mismo, pero la gente se habrá acostumbrado a la idea y lo aceptará, aunque con resignación. Un ejemplo de ello en España es cuando hablamos de la bajada de salarios, como por ejemplo vemos en estos gráficos la progresiva reducción de los sueldos de los funcionarios a lo largo de los años. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.
Un claro ejemplo de esta estrategia sería un anuncio como es el de MediaMarkt. ¡Corre! Son los superventas de MediaMarkt, los productos que más se venden a precios increíbles. MediaMarkt, yo no soy tonto. La sexta estrategia de manipulación mediática de Noam Chomsky se basa principalmente en afectar de manera emocional a las personas para evitar un pensamiento crítico y racional. Como por ejemplo, la política pretende conseguir votos dando pena con la muerte de algunos, y es una lucha entre corazón y mente. La estrategia 7 nos hace ver cuanto menos formado esté el pueblo, menos puede quejarse, porque no tiene la capacidad para comprender sus problemas ni buscar soluciones a los mismos. Esta diferencia se produce en las etapas de la educación más temprana, donde las clases sociales inferiores reciben un temario de menor calidad, y por lo tanto la diferencia de conocimientos no se puede salvar de ninguna manera, haciendo que así nunca puedan alcanzar las clases de mayor poder económico. Como ejemplos tenemos el uso de tecnicismos en las presentaciones de leyes, para que los usuarios medios no puedan comprenderlas, al igual que por ejemplo las notificaciones judiciales, que pueden ser en algunos casos totalmente incomprensibles. Estrategia número 8. Hacer público creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Admirar a gente sin ningún talento, rechazar lo intelectual y lo espiritual y exagerar el valor del culto al cuerpo. Gandía Sol va a ser la hostia. ¡Arriba Gandía Sol! ¡Viva la madre que parió a quien inventó la silicona! ¡Vámonos a Gandía Sol! ¡Oh, qué espejito! ¡Qué espejito más guapo! Trascas. Venía referida a la mejora de los pagos acumulados a los pagos. La estrategia número 9 nos habla de crear una autoculpabilidad en las personas. Se dice que el gobierno nos hace creer a todos que somos culpables de nuestra propia desgracia. Un ejemplo claro de esta situación es que desde que empezó la crisis siempre hemos escuchado que los culpables de la misma son las propias familias por haber vivido por encima de sus posibilidades. Last night was a thriller, was a killer, was a damn good time. I met a pretty girl and I wanted to make her mine. So I took her for a walk and damn, that girl could talk. We talked about all the pretty things and all the shitty things and all the little things that fall. La estrategia número 10 consiste en conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen. Los avances de la ciencia, como la biología, la psicología aplicada, ha hecho que se avance en el conocimiento del ser humano, tanto de manera física como de manera psicológica. El sistema conoce mejor al individuo de lo que él mismo se conoce. Esto quiere decir que el sistema es capaz de ejercer poder sobre los individuos. Un ejemplo sería las redes sociales, que juegan un papel fundamental en la vida social de las personas. I've been looking for a heart that's so complete, so satisfied with the little things. I got you and
and that's enough for me. So girl, can't you see that you and me could be so free and live happy? So take my hand and let's run. You know, oh pretty girl, I know